Buenas tardes, soy Matías Neumann y junto a mis compañeras Macarena Silva, Jessica Care y Tania Añasco realizaremos una presentación sobre las generalidades de los pacientes hospitalarios. A continuación se pueden observar los temas a tratar en su respectivo orden. Son un total de 9 temas. Comenzaremos con cama hospitalaria y finalizaremos con desinfección de implementos de rehabilitación. Es importante mencionar que la terapia ocupacional tiene diferentes campos en los cuales se puede desempeñar, en donde contribuye a mejorar la calidad de vida y los procesos de salud de los usuarios, por lo que la terapia ocupacional puede actuar dentro de diversos contextos, como lo es el contexto hospitalario, y es esencial que como estudiantes de formación podamos conocer y manejar los diferentes implementos y conceptos básicos con los que nos vamos a poder encontrar. Es por esto que esta presentación tiene como objetivo el poder conocer y comprender los diferentes elementos básicos del contexto hospitalario, que es importante que conozcamos para una atención integral desde nuestra disciplina. Bien, comenzaremos con la unidad del paciente. La unidad del paciente es el conjunto de muebles y aparatos que se encuentran dentro de la habitación de la unidad. Esta unidad incluye camas, cortinas hospitalarias, mesas, bancos y todos los equipos médicos que están dentro de la habitación, dependiendo de la necesidad del paciente. Cada unidad tiene elementos según la especialidad, pero por lo general cumplen con las características que se ven en pantalla, como pueden ser un alto de la habitación de 2,5 metros y un sistema de comunicación. En cama hospitalaria, la cama hospitalaria es el lugar de reposo de un paciente. En ella descansa y permanece convaleciente a veces por largos periodos de tiempo. Estas camas facilitan la realización de diversas técnicas sanitarias y para ello deben contar con elementos que se pueden ver acá en la foto, como barras laterales divididas para brazos y cabeza, un soporte para chasis de rayos X, ruedas, palancas de control, CPR, entre otros. Además, para que los pacientes descansen bien, la cama debe cumplir con un tamaño adecuado. Debe contar con un colchón, con un cubre colchón impermeable para protegerlo de la humedad, una manta, un salvacamas para proteger de posibles incontinencias urinarias, un cubrecama y una almohada con funda y sábanas. Bueno, además de sábanas, en las sábanas está la sábana bajera, la encimera y otra entremetida. Dentro de las órtesis y ayudas técnicas se encuentran las barandillas de seguridad, que son un apoyo que garantiza la seguridad del paciente, la cama articulada que facilita la movilidad de la persona, la silla de ducha que facilita la higiene cuando la persona tiene dificultad en la marcha o en el equilibrio, el trapecio de cama que se usa para que el paciente se pueda incorporar y sentar en la cama, las cuñas que sirven para mantener la estabilidad del paciente o de algún segmento de su cuerpo, la férula antirrotación que mantiene el pie movilizado y en una posición correcta, evitando la flexión plantar y en pie de péndulo. Existen diferentes tipos de colchones, como lo es el colchón de látex, el colchón de espuma, que este se deja vencer más fácilmente por el peso del cuerpo, lo que va a favorecer la comodidad y el acoplamiento del paciente, ya que va a repartir la presión del cuerpo y evita la excesiva fricción y el roce con la piel. También existe el colchón de goma con tubos de celtilla, el colchón de esferas, y también el colchón de escara, que este tiene tubos neumáticos que se hinchan y deshinchan alternativamente mediante el funcionamiento de dos motores. Y mientras están hinchados los tubos de número par, los de número impar permanecen deshinchados, por lo que al desplazar los puntos de apoyo va a evitar la presión y va a realizar un masaje continuo. Junto al equipo multidisciplinario podemos encontrar diferentes profesionales como enfermeros y enfermeras que van a supervisar y dar respuesta a las necesidades básicas de los pacientes, médicos generales y especialistas que se van a encargar de lo que es la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y las indicaciones para cada uno de los pacientes, actuando como líderes del equipo, terapeutas ocupacionales que van a evaluar habilidades básicas, por ejemplo, fomentar la autonomía y la independencia por medio de la ocupación para favorecer los procesos de recuperación de la enfermedad como medio terapéutico. También lo que tiene que ver con restaurar las funciones perdidas y todo lo que tiene que ver con fomentar el desempeño ocupacional de mejor manera. Trabajadores sociales de igual forma que tienen que ver con la proporcionar apoyo, información y educación respecto, por ejemplo, a cuando las personas se van de alta y requieren de servicios de apoyo posterior a su alta. Nutricionistas que tienen que ver con las necesidades dietéticas de cada uno de los pacientes. Dentro y fuera del hospital según orden médica, psicólogos y psiquiatras para dar respuesta a las necesidades de salud mental de cada uno de los pacientes, y por último kinesiólogos que se encargan, por ejemplo, de movilización, posicionamiento y todo lo que tiene que ver con musculatura, fuerza y resistencia de acuerdo a cada uno de los pacientes. Los parámetros o signos vitales son el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial, y estos sirven para evaluar el nivel de funcionamiento físico y van a reflejar las funciones esenciales del cuerpo. Estos pueden cambiar según la edad, el sexo, el peso, la alimentación, la actividad que esté realizando la persona o si está descansando o durmiendo, las patologías de base y la salud en general.
La frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón por minuto y esto permite saber la fuerza y el ritmo con el que se está trabajando. La frecuencia respiratoria, que es el número de veces que se respira por minuto, y lo ideal es medirla en reposo observando el movimiento del pecho, y esto evalúa si es que hay una posible respiración dificultosa. La temperatura corporal se mide con un termómetro digital o de mercurio, se puede tomar de manera axilar, oral, rectal o en el oído. Y en los recién nacidos, lo más recomendable es la temperatura axilar, ya que es el método menos invasivo. Por último, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias al ser bombeada con cada latido del corazón, en donde se encuentra la presión sistólica, que es la más alta, que es cuando la sangre es empujada hacia los vasos, y la diastólica, que es cuando el corazón está en reposo llenándose de sangre entre cada latido. Y cuando la presión sanguínea se encuentra muy alta, corresponde a una hipertensión, lo que puede repercutir en que la persona pueda tener un accidente cerebrovascular o un infarto cardiovascular, ya que el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder bombear la sangre, y la baja de presión es la hipotensión, que puede provocar que la persona se sienta fatigado y con pérdida de conciencia. La presión arterial media es la presión constante con que la misma resistencia periférica va a producir el mismo caudal que se produce cuando la presión arterial variable, que sería la presión sistólica y la diastólica. Y hay dos fórmulas para obtener la presión arterial media. La primera es la tradicional y la segunda, que está en la diapositiva, se utiliza cuando la persona está con una taquicardia. Una PAM mayor a 60 es suficiente para mantener irrigado de sangre los órganos de la persona promedio, y si la PAM baja de los 60 por un tiempo considerable, los órganos no van a recibir el suficiente riego sanguíneo y se pueden volver isquémicos. Y la PAM tiene como objetivo el diagnosticar la hipertensión a tiempo para que se pueda tratar antes de que cause complicaciones graves. En cuanto a los implementos de toma de signos vitales, tenemos el saturómetro por un lado, que es un instrumento que se utiliza para poder medir indirectamente la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre. Se coloca el dispositivo en el extremo del dedo y nos arroja los resultados. Tenemos también manguitos de presión arterial que pueden ser manuales a través de esfigmomanómetro y también por medio de manguitos digitales. Los manuales incluyen también lo que es el manguito, un medidor, una pera, que es la que infla el manguito, y un medidor que registra la tensión del manguito, que puede ser dial, que está incorporado dentro del dispositivo, o puede ser aparte en una columna de vidrio llena de mercurio. También tenemos los que son los digitales, que son automáticos. Se aprieta el botón, se infla el manguito y se desinfla de forma automática una vez que tomamos los signos vitales. Siguiente, por favor. Tenemos también los electrodos, que son dispositivos con una placa metálica que pueden llevar las señales eléctricas de diferentes músculos, como pueden ser, por ejemplo, el corazón, y los lleva hacia un monitor de registro para registrar los parámetros fisiológicos y diagnosticar si hay ciertas afectaciones. También tenemos los termómetros para la temperatura, termómetros análogos de vidrio, que son los más tradicionales, pero son mucho más lentos y requieren que se caliente el bulbo para observar la temperatura. Tenemos los digitales, que son mucho más rápidos que los análogos y son mucho más funcionales por el tiempo que requieren. Ambos estos se consideran a través de forma oral, axilar y anal. Tenemos el termómetro digital de oído, que se coloca el dispositivo dentro del conducto auditivo, y los termómetros infrarrojos, que son los típicos que vemos en contexto COVID y no requieren de contacto directo con la piel para poder diagnosticar, o sea, detectar la temperatura. En cuanto a la saturación de oxígeno, este es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno que se encuentra combinado con la hemoglobina, o sea, la cantidad de oxihemoglobina, porque como se puede ver en la foto, la hemoglobina combinada con oxígeno se convierte en oxihemoglobina. Este parámetro también indica la relación que hay entre la cantidad de hemoglobina y la cantidad de oxihemoglobina. Nos indica la cantidad de oxígeno en sangre que llega hasta los tejidos. El nivel de oxihemoglobina en sangre es observable porque está relacionado con la coloración roja de la sangre. Entonces, un color rojo fuerte en la sangre indica una cantidad alta de oxihemoglobina. En cuanto a la oxigenoterapia, es el uso terapéutico de oxígeno en concentraciones mayores a la del aire ambiental. Esto con la finalidad de prevenir y tratar la hipoxia y prevenir o disminuir la hipoxemia, además de asegurar las necesidades metabólicas de nuestro organismo. Una manera de determinar la necesidad de oxigenoterapia es evaluar la saturación de oxígeno, porque una saturación de oxígeno baja se correlaciona con una inadecuada presión parcial de oxígeno en sangre arterial, siendo este un factor determinante de la necesidad de oxigenoterapia. Existen distintos dispositivos para administrar oxígeno que se clasifican en sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Acá hay algunas imágenes de algunos. El tipo de sistema a utilizar va a depender de la condición clínica de la persona y de la FiO2, que se refiere al porcentaje de oxígeno disuelto en el aire inspirado. El uso de oxígeno se considera como un medicamento, por lo tanto debe ser monitorizado, y esto puede ser a través de dos procedimientos.
Uno es la gasometría arterial, que es un método invasivo, y el otro es la oximetría de pulso, que es un método no invasivo. El lavado de manos clínico. Este se define como un frote breve pero enérgico de la superficie de las manos con una solución antimicrobiana que busca remover suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de la flora transitoria. Esta medida busca reducir riesgos de transmisión de microorganismos y es un proceso que debe durar como mínimo 1 minuto. Y algunas de las indicaciones a seguir es realizar este lavado al iniciar y finalizar la jornada laboral, antes y después de realizar cualquier tipo de procedimiento con algún paciente o pacientes con criterio de aislamiento, después de contactar con cualquier fuente de microorganismos, entre otros. Dentro de las precauciones también a tomar están verificar que las manos y antebrazos estén despejadas de cualquier tipo de objetos como anillos, relojes o pulseras, ya que debajo de este tipo de objetos se acumula una alta colonización de bacterias. Y tener uñas cortas al borde de la yema de los dedos sin esmalte, ya que en las áreas subungales de las manos se abrigan altas concentraciones de bacterias y el esmalte aumenta el número de bacterias. Además, se genera la proliferación hacia la uña. Bueno, dentro de los procedimientos tenemos que se debe abrir la llave hasta obtener un chorro de agua moderado. También se deben humedecer las manos y aplicar clorhexidina al 2% en las palmas de las manos. Estas se deben frotar hasta obtener una espuma lo suficientemente apropiada para ambas manos. El frote debe ser entre las palmas, luego con la palma de una se entrelazan los dedos y se lava el dorso de la otra. Esto debe ser en viceversa. Luego es el mismo movimiento, pero con las palmas se debe lavar la parte de los nudillos de esta manera. El pulgar también se debe lavar y se debe envolver con la palma de una mano. Esto debe ser en viceversa. Al igual que la punta de los dedos se debe lavar en forma circular. Como se menciona todo a viceversa, se deben enjuagar las manos de forma distal a proximal. Con el chorro de agua, sin sacudir las manos, se toma una toalla de papel, con esta se secan las manos y con la misma toalla de papel se cierra la llave del lavamanos. Bueno, dentro de las infecciones intrahospitalarias también tenemos que estos son procesos infecciosos generales o localizados que se obtienen de manera durante la permanencia de un paciente en el hospital o con la concurrencia. Estas infecciones son un problema de salud pública y en Chile existe un programa que es para disminuir, que tiene como objetivo disminuir estas infecciones, y este programa es obligatorio tanto para hospitales como para clínicas, ya sea del sector público o privado, y tiene como propósito mejorar la calidad de atención hospitalaria por medio del control de estas infecciones intrahospitalarias. Y se debe tener en consideración algunos aspectos de los pacientes, como por ejemplo la edad, ya que hay un mayor riesgo de infecciones intrahospitalarias dependiendo de los grupos de rango etario. El género, ya que en varones se ha visto que hay mayor riesgo de neumonías o bacteremias que en mujeres. La desnutrición, patologías de base, ya sean severas o que pueden condicionar los procedimientos y que alteran la inmunidad. Además, el estado inmunitario, ya sea inespecífico o específico. En cuanto a la desinfección de los implementos de rehabilitación, todo material tiene que ser desinfectado antes y después de su uso que va destinado a los pacientes para poder prevenir procesos procesos infecciosos. Lo que más se utiliza es el hipoclorito de sodio, que es un desinfectante de uso general. Se usa en muebles, pisos y sobre todo en materiales no metálicos. Su uso va destinado a materiales de uso general no crítico que están en contacto con las personas, por ejemplo, las camillas, las ayudas técnicas, todo lo que esté en contacto con los diferentes materiales. El protocolo de la Universidad de Santander, por ejemplo, recomienda lavar con jabón líquido desinfectante, secar meticulosamente, aplicar desinfectante en uso y dejar actuar por 5 minutos y retirar después los productos desde estas soluciones. Es importante igual protegerse a modo de protección personal con guantes, mascarillas, para poder aplicar la desinfección de los diferentes implementos de rehabilitación. Y bueno, a modo de conclusión, como grupo creemos que como futuros terapeutas ocupacionales igual es fundamental que nosotros conozcamos y manejemos este tipo de conocimiento que viene a ser, entre comillas, básico y esencial para el trato con los pacientes que se encuentran en la unidad de hospitalizados, además de que son procesos de salud en los que las personas también requieren instrumentos, procedimientos y diferentes aspectos relacionados con lo que sería la salud, y además el manejo que está asociado por nosotros hacia ellos en las diferentes áreas o los diferentes procesos, y esto favorece de alguna manera el bienestar y la calidad de vida de las personas a través de la ocupación, ya que vienen siendo
conscientes de diferentes elementos, así como de la complejidad de cada uno de estos. Acá está la bibliografía utilizada. Y muchas gracias por la atención.